013. Continuación. Los primeros días, como tío Carlos trabajaba en la oficina, no volvimos a encender la máquina, aunque yo le había dicho a mamá que si ella quería yo la podía hacer andar. Mamá dijo que mejor esperáramos al sábado, que total no había muchos almácigos esta semana y que no se veían tantas hormigas como antes. Hay unas 5.000 menos, le dije yo, y ella se reía, pero me dio la razón. Casi mejor que no me dejara encender la máquina. Así Hugo no se metía, porque era de esos que todo lo saben y abren las puertas para mirar adentro. Sobre todo con el veneno mejor que no me ayudara. A la siesta nos mandaban quedarnos quietos, porque tenían miedo de la insolación. Mi hermana, desde que Hugo jugaba conmigo, venía todo el tiempo con nosotros, y siempre quería jugar de compañera con Hugo. A las bolitas yo les ganaba a los dos, pero al valero Hugo no sé cómo se las sabía todas y me ganaba. Mi hermana lo elogiaba todo el tiempo, y yo me daba cuenta que lo buscaba para novio. Era cosa de decírselo a mamá para que le plantara un par de bifes. Solamente que no se me ocurría cómo decírselo a mamá. Total, no hacía nada malo. Hugo se reía de ella, pero disimulando. Y yo en esos momentos lo hubiera abrazado, pero era siempre cuando estábamos jugando y había que ganar o perder, pero nada de abrazos. La siesta duraba de 2 a 5 y era la mejor hora para estar tranquilos y hacer lo que uno quería. Con Hugo revisábamos las estampillas y yo le daba las repetidas. Le enseñaba a clasificarlas por países. Y él pensaba al otro año tener una colección como la mía, pero solamente de América. Se iba a perder las de Camerún, que son con animales, pero él decía que así las colecciones son más importantes. Mi hermana le daba la razón, y eso que no sabía si una estampilla estaba del derecho o del revés, pero era para llevarme la contra. En cambio, Lila, que venía a eso de las 3, saltando por los ligustros, estaba de mi parte, y le gustaban las estampillas de Europa. Una vez yo le había dado a Lila un sobre con todas las estampillas diferentes, y ella siempre me lo recordaba, y decía que el padre la iba a ayudar en la colección, pero que la madre pensaba que eso no era de chicas, y tenía microbios, y el sobre estaba guardado en el aparador. Para que no se enojaran en casa con el ruido, cuando llegaba Lila nos íbamos al fondo y nos tirábamos debajo de los frutales. Las de Negri también andaban por el jardín de ellas, y yo sabía que las 3 estaban locas con Hugo, y se hablaban a gritos, y siempre por la nariz. Y la Cufina, sobre todo, se la pasaba preguntando: ¿y dónde está el costurero con los hilos? Y la Ela le contestaba no sé qué. Entonces se peleaban, pero a propósito para llamar la atención. Y menos mal que de ese lado los ligustros eran tupidos y no se veía mucho. Con Lila nos moríamos de risa al oírlas, y Hugo se tapaba la nariz y decía: ¿y dónde está la pavita para el mate? Entonces la chola, que era la mayor, decía: ¿vieron, chicas, cuántos groseros hay este año? Y nosotros nos metíamos pasto en la boca para no reírnos fuerte,
porque lo bueno era dejarlas con las ganas y no seguírsela. Así después, cuando nos oían jugar a la mancha, rabiaban mucho más y al final se peleaban entre ellas, hasta que salía la tía y la mechoneaba y las tres se iban adentro llorando. A mí me gustaba tener de compañera a Lila en los juegos, porque entre los hermanos a uno no le gusta jugar si hay otros, y mi hermana lo buscaba enseguida a Hugo de compañero. Lila y yo les ganábamos a las bolitas, pero Hugo gustaba más del vigilante y ladrón y la escondida. Siempre había que hacerle caso y jugar a eso. Pero también era formidable, solamente que no podíamos gritar y los juegos así, sin gritos, no valen tanto. A la escondida casi siempre me tocaba contar a mí. No sé por qué que me engañaban vuelta a vuelta y piedra libre uno detrás de otro. A las 5 salía abuelita y nos retaba porque estábamos sudados y habíamos tomado demasiado sol, pero nosotros la hacíamos reír y le dábamos besos, hasta Hugo y Lila, que no eran de la casa. Yo me fijé en esos días que abuelita iba siempre a mirar el estante de las herramientas y me di cuenta que tenía miedo de que anduviéramos jugando con las cosas de la máquina. Pero a nadie se le había ocurrido una pavada así, con lo de los 3 niños de Flores y encima la paliza que nos iban a dar. A ratos me gustaba quedarme solo, y en esos momentos ni siquiera quería que estuviera Lila, sobre todo al caer la tarde, un rato antes que abuelita saliera con su batón blanco y se pusiera a regar el jardín. A esa hora la tierra ya no estaba tan caliente, pero las madreselvas olían mucho y también los canteros de tomates donde había canaletas para el agua y bichos distintos que en otras partes. Me gustaba tirarme boca abajo y oler la tierra, sentirla debajo de mí, caliente con su olor a verano tan distinto de otras veces. Pensaba en muchas cosas, pero sobre todo en las hormigas. Ahora que había visto lo que eran los hormigueros, me quedaba pensando en las galerías que cruzaban por todos lados y que nadie veía, como las venas en mis piernas que apenas se distinguían debajo de la piel, pero llenas de hormigas y misterios que iban y venían. Si uno comía un poco de veneno, en realidad venía a ser lo mismo que el humo de la máquina. El veneno andaba por las venas del cuerpo, igual que el humo de la tierra. No había mucha diferencia. Después de un rato me cansaba de estar solo y estudiar los bichos de los tomates. Iba a la puerta blanca, tomaba impulso y me largaba a la carrera como Buffalo Bill, y al entrar al cantero de las lechugas lo saltaba limpio y ni tocaba el borde de gramilla. Con Hugo tirábamos al blanco con la diana de aire comprimido o jugábamos en las hamacas cuando mi hermana o a veces Lila salían de bañarse y venían a las hamacas con ropa limpia. También Hugo y yo nos bañábamos y a última hora salíamos todos a la vereda, o mi hermana tocaba el piano en la sala y nosotros nos sentábamos en la balaustrada y veíamos volver a la gente del trabajo hasta que llegaba tío Carlos, y todos lo íbamos a saludar y de paso a ver si traía algún paquete con hilo rosa o el villiquen. Justamente
Una de esas veces al correr a la puerta fue cuando Lila se tropezó con una laja y se lastimó la rodilla. Pobre Lila. No quería llorar, pero le saltaban las lágrimas. Y yo pensaba en la madre, que era tan severa y le diría machona, y de todo cuando la viera lastimada. Hugo y yo hicimos la sillita de oro y la llevamos del lado de la puerta blanca, mientras mi hermana iba a escondidas a buscar un trapo y alcohol. Hugo se hacía el comedido y quería curarla a Lila. Lo mismo mi hermana para estar con Hugo, pero yo los saqué a empujones y le dije a Lila que aguantara nada más que un segundo y que si quería cerrara los ojos. Pero ella no quiso, y mientras yo le pasaba el alcohol ella lo miraba fijo a Hugo como para mostrarle lo valiente que era. Yo le soplé fuerte en la lastimadura y con la venda quedó muy bien y no le dolía. Mejor andate enseguida a tu casa, le dijo mi hermana, así tu mamá no se cabrea. Después que se fue Lila, yo me empecé a aburrir con Hugo y mi hermana, que hablaban de orquestas típicas, y Hugo había visto a De Caro en un cine y silbaba tangos para que mi hermana los sacara en el piano. Me fui a mi cuarto a buscar el álbum de las estampillas y todo el tiempo pensaba que la madre la iba a retar a Lila y que a lo mejor estaba llorando o que se le iba a infectar la matadura como pasa tantas veces. Esa increíble era lo valiente que había sido Lila con el alcohol y cómo la miraba a Hugo sin llorar ni bajar la vista. En la mesa de luz estaba la botánica de Hugo y asomaba el canuto de la pluma de pavo real. Pero él me la dejaba mirar. La saqué con cuidado y me puse al lado de la lámpara para verla bien. Yo creo que no había ninguna pluma más linda que esa. Parecía las manchas que se hacen en el agua de los charcos, pero no se podía comparar. Era muchísimo más linda, de un verde brillante como esos bichos que viven en los damascos, y tienen dos antenas largas con una bolita peluda en cada punta. En medio de la parte más ancha y más verde se abría un ojo azul y violeta, todo salpicado de oro, algo como no se ha visto nunca. Yo de golpe me daba cuenta por qué se llamaba pavo real, y cuanto más la miraba, más pensaba en cosas raras, como en las novelas, y al final la tuve que dejar, porque se la hubiera robado a Hugo y eso no podía ser. A lo mejor Lila estaba pensando en nosotros, sola en su casa, que era oscura y con sus padres tan severos, cuando yo me divertía con la pluma y las estampillas. Mejor guardar todo y pensar en la pobre Lila tan valiente. Por la noche me costó dormirme. No sé por qué. Se me había metido en la cabeza que Lila no estaba bien y que tenía fiebre. Me hubiera gustado pedirle a mamá que fuera a preguntarle a la madre, pero no se podía. Primero con Hugo, que se iba a reír, y después que mamá se enojaría si se enteraba de la lastimadura y que no le habíamos avisado. Me quise dormir tantas veces, pero no podía, y al final pensé que lo mejor era ir por la mañana a lo de Lila y ver cómo estaba, o llamar por el ligustro. Al final me dormí pensando en Lila y Buffalo Bill y también en la máquina de las hormigas,
pero sobre todo en lila. Al otro día me levanté antes que nadie y me fui a mi jardín, que estaba cerca de las licinas. Mi jardín era un cantero nada más que mío, que abuelita me había dado para que yo hiciese lo que quisiera. Una vez planté alpiste, después batatas, pero ahora me gustaban las flores y sobre todo mi jazmín del Cabo, que es el del olor más fuerte sobre todo de noche. Y mamá siempre decía que mi jazmín era el más lindo de la casa. Con la pala fui cavando despacio alrededor del jazmín, que era lo mejor que yo tenía, y al final lo saqué con toda la tierra pegada a la raíz. Así fui a llamarla Lila, que también estaba levantada y no tenía casi nada en la rodilla. Continúa en pista 014.